Hola, espero que estés muy bien. En este video te voy a mostrar algunas configuraciones de imagen para este Smart TV Samsung QLED Q65B con el objetivo de disminuir un poco la saturación excesiva de color y buscar un buen equilibrio entre el detalle en escenas con claridad y colores y también en escenas con mucha oscuridad para decrecer un poco el efecto clouding. Primero vamos con las configuraciones de imagen para contenido en rango dinámico estándar o simplemente contenido sin alto rango dinámico. Aquí simplemente te cercioras que el logo de HDR no aparezca. Vamos ahora entonces a todos los ajustes, configuración experta. Primero con el modo de imagen dinámico. Recuerda, contenido en rango dinámico estándar, brillo en 50, contraste en 50, definición en 12, color en 30, tinte VR en 0. Ajustes de claridad de imagen, en este caso en automático, genera muy buenos resultados, un muy buen equilibrio, decreciendo considerablemente el efecto de vibración y evitando los artefactos. Mejorador de contraste en bajo, tono de color en frío, balance de blancos, no debes modificar nada. Gama BT.1886 en -1, detalle de la sombra en -1, configuración de espacio de color en automático. Ten presente que este modelo y otros modelos Samsung 2022 tienen la opción de la calibración inteligente, pero solamente aplica para el modo de imagen película y además necesitas tener un celular Samsung por lo menos del 2019. Vamos ahora con el modo de imagen estándar, brillo en 50, contraste 50, definición en 10, color en 25, tinte VR en 0. Ajustes de claridad de imagen también lo puedes dejar en automático, el mejorador de contraste en bajo, tono de color en estándar, balance de blanco, no debes tocar nada. Gama BT.1886 en 1, detalle de la sombra en -2, configuración de espacio de color en automático. Nos vamos ahora con el modo de imagen película. Brillo en 50, contraste en 40, definición en 0, color en 25, tinte VR en 0. Aquí los ajustes de claridad de imagen lo puedes colocar en automático si quieres mejoría digital también en este modo de imagen película, pero usualmente una recomendación global es no optar por mejorías digitales en cuanto a manejo del movimiento, ni en el modo película ni en el modo filmmaker. Puedes entonces colocarlo en personal y modificar este parámetro de forma manual para que no haya tanta mejoría digital y asimismo evitar los artefactos. Además, como las películas son grabadas normalmente a 24 fotogramas por segundo, realmente no se aconseja una mejoría digital, pero es por recomendaciones globales. Pero si tú eres rebelde y sí o sí quieres mejoría digital, lo puedes colocar en automático o subir este parámetro reducción de vibración de imagen hasta 10. En este caso voy a dejarlo en personal y la reducción de vibración de imagen la puedes colocar en 3 o subirla hasta 5. El mejorador de contraste en apagado, porque no se buscan mejorías digitales en rango dinámico estándar en estos modos de imagen película y filmmaker. Tono de color tibio 1 o cálido 1, balance de blanco, no debes modificar nada. Gama BT.1886 lo subes hasta 3, detalle de la sombra lo bajas hasta -2 y configuración de espacio de color en automático. Modo de imagen filmmaker, brillo 50, contraste 40, definición en 0, color en 25, tinte VR en 0. Los ajustes de claridad de imagen, en este caso en apagado, porque el modo filmmaker de hecho no necesita o no es necesario, o como recomendación global no debería aplicarse mejorías digitales en cuanto a manejo del movimiento, pero recuerda que si eres rebelde lo puedes colocar en automático, pero por recomendación global lo voy a dejar en apagado. Mejorador de contraste también apagado, tono de color en tibio 2 o cálido 2, principalmente para que se diferencie un poco más del modo imagen película. Balance de blanco, no debes modificar nada. Gama BT.1886 en 2, detalle de la sombra -1,
configuración de espacio de color en automático. Estos serán entonces los resultados para contenido en rango dinámico estándar. Recuerda que el principal objetivo o los principales objetivos es decrecer la saturación excesiva de colores, mejorar el nivel de detalle y al mismo tiempo buscar un buen equilibrio también para el rendimiento en escenas oscuras. Pero si por ejemplo tú vas a ver más que todo contenido en una habitación muy iluminada y te gustan mucho los colores saturados, puedes dejar las recomendaciones que vienen de fábrica o subirle a la saturación de color y dejar la configuración de espacio de color en nativo, como te voy a mostrar, que usualmente tiende a mostrar colores un poco más saturados, pero yo recomiendo dejarlo en automático. Aquí en rango dinámico estándar me parece que hay un muy buen equilibrio entre colores, detalles y también rendimiento en escenas oscuras. Vamos ahora con las configuraciones recomendadas para contenido que tenga alto rango dinámico. Simplemente te cercioras que aquí el logo de HDR aparezca y para eso puedes o debes escoger un contenido que tenga alto rango dinámico. Por ejemplo, en YouTube hay mucho contenido de ese tipo. Usualmente los que tienen en el título HDR es porque tienen algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, usualmente HDR10. Los objetivos serán los mismos. Vamos primero con el modo de imagen dinámico. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 12, color en 37, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen en automático, mejorador de contraste en alto, tono de color en frío, balance de blanco, no debes tocar nada, gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra en 1, configuración de espacio de color, en este caso en nativo. Como puedes notar, aquí en alto rango dinámico las configuraciones cambian considerablemente porque con el alto rango dinámico principalmente se busca realzar no solamente los colores sino también el nivel de detalle aún más, aunque he intentado encontrar un buen equilibrio para evitar un exceso de saturación de color y un exceso de nivel de detalle en cuanto a contraste. Vamos ahora con el modo de imagen estándar. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 10, color en 28, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen en automático, mejorador de contraste en alto, tono de color en estándar, gama ST.2084 en -1, detalle de la sombra en 3, configuración de espacio de color en nativo. Modo de imagen película. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 0, color en 27, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen en personal, dejarlo en 3 o subirlo máximo hasta 5. Mejorador de contraste, en ese caso decidí dejarlo en bajo porque me parece que no sobresatura el nivel de detalle y además mejora un poco la claridad en comparación a dejarlo apagado. Sé que puede considerarse como una especie de sacrilegio aumentar el contraste en ese tipo de modos de imagen, película y filmmaker, pero considero que la mejoría digital no es excesiva y sí mejora la calidad general. De todas formas, pruébalo y me cuentas en la caja de comentarios qué tal lo ves, si prefieres dejarlo en bajo o en apagado. Yo, como te digo, te recomiendo que lo dejes en este caso en bajo con contenido en alto rango dinámico. Tono de color en tibio 1 o cálido 1, principalmente para que se diferencie un poco más del modo de imagen filmmaker. Balance de blanco, no debes mover nada. Gama ST.2084 en -1, detalle de la sombra en -2, configuración de espacio de color en nativo. Recuerda que en el alto rango dinámico se busca realzar un poco más los colores, también incluyendo en modo imagen película y filmmaker. Y vamos con el modo de imagen filmmaker. En este caso puedes notar una especie de parpadeo, pero es simplemente un efecto de la cámara. En la vida real o aquí yo no estoy percibiendo ese parpadeo.
brillo en 50, contraste en 50, definición en 0, color en 27, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen. Como puedes notar, ese parpadeo se da porque en el modo de imagen Filmmaker realmente no se recomiendan mejorías digitales para poder experimentar algo muy similar a lo que un director de cine quisiera que vivamos. Por eso es que al apagarlo ya te das cuenta que no hay mejoría digital en alto rango dinámico y se nota ese parpadeo, pero te digo yo que aquí en la vida real no se percibe, aunque obviamente en una escena con movimiento se puede percibir algo de efecto de vibración a Jutter, pero es precisamente por la recomendación global de que no se esperan mejorías digitales en este modo de imagen Filmmaker. Pero si eres rebelde lo puedes colocar en automático o por lo menos en personal y modificar este parámetro. Perdón, aquí me salió un poco. Y modificar este parámetro y dejarlo en 5 o máximo hasta 7 o en 3 o a voluntad. Pero como te digo, por recomendación global deberías dejarlo apagado, pero ya sabes que lo puedes modificar. El mejorador de contraste en este caso puede aplicar lo mismo que para el modo de imagen película, pero como buscamos que este modo Filmmaker sea lo más parecido a lo que el director de cine quiere que experimentemos, voy a dejarlo apagado también para que se diferencie más del modo de imagen película, al igual que el tono de color tibio 2 o cálido 2 también, para que se diferencie aún más del modo de imagen película. Balance de blanco no debes modificar nada. Gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra en -1 y configuración de espacio de color en nativo. Esos serían entonces los resultados. Por favor, aplícalos a tu Samsung QLED Q65B y me cuentas qué tal los percibes. Por cierto, el mejorador de contraste en el modo de imagen estándar y en el modo de imagen vívido, tú los puedes modificar obviamente a tu gusto, de acuerdo a los resultados que vayas notando, y lo mismo obviamente aplica para el resto de modos de imagen. Pero normalmente yo considero que con estas configuraciones que te he mostrado, tanto para alto rango dinámico HDR10, que es la tecnología de alto rango dinámico más común actualmente, y también para rango dinámico estándar, quedarías muy satisfecho. Ten en cuenta que los televisores Samsung no son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, aunque sí son compatibles con el HDR10+. Ten en cuenta que la tecnología HDR10+ es la competencia directa de la tecnología Dolby Vision, porque ambas tecnologías cuentan con metadatos dinámicos, pero actualmente hay muy poco contenido con HDR10+. Aquí, por ejemplo, notas que aparece el logo de HDR10+, y cuando solamente aparezca HDR es porque la tecnología que tiene activada el televisor es HDR10. Por ejemplo, en YouTube encontré muy poco contenido con HDR10+, por ejemplo Como ves, las tecnologías de alto rango dinámico se activan y se desactivan de forma automática. Si lo quito, la tecnología se desactiva. Aquí ves que no aparece nada. Y cuando quiero, por ejemplo, acceder a este video u otro video con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, aquí entonces ves que el logo, en este caso HDR10+, se activa, pero es porque este contenido en concreto tiene ese tipo de tecnología de alto rango dinámico. Y los cambios o los parámetros que he modificado con la tecnología HDR10 que ya te mostré, se modifican de forma automática cuando el contenido tiene HDR10+, o sea que vas a notar los mismos cambios, son muy similares, dado que el HDR10+ maneja metadatos dinámicos y normalmente puede presentar mejor nivel de detalles, especialmente en escenas que tengan mucha oscuridad. Y listo, no siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios qué tal te han parecido estas configuraciones de imagen recomendadas. ¿Te han gustado o aplicarías unas propias basado en tus gustos personales o en lo que acabas de percibir?
Si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.